buscábamos amarle, pero anhelábamos ser amados. No buscábamos agradarle, pero esperábamos aceptación de personas que solo ofrecían más dolor, angustia y mentira. Pero en sus planes existía tanto amor que descendió y vida eterna nos regaló. No buscábamos amarle, no buscábamos agradarle, pero esperábamos aceptación. Pero en sus planes existía tanto amor que descendió y vida eterna nos regaló. Quiero agradarte, Dios, esa es mi meta. Quiero servirte, Dios, con toda mi fuerza. Quiero contribuir en la bella historia que transforma corazones y le muestra al ser humano el camino a la salvación. Señor Jesús, quiero entregarte hoy mi vida y mi adoración. Quiero ser útil en tu obra, ven y lléname de tu unción. Dejo atrás hoy mi pasado, los errores que me hacían desmayar. Que se cumpla tu palabra en mí, ven y haz tu voluntad. Señor Jesús, quiero entregarte hoy mi vida y mi adoración. Quiero ser útil en tu obra, ven y lléname de tu unción. Dejo atrás hoy mi pasado, los errores que me hacían desmayar. Que se cumpla tu palabra en mí, ven y haz tu voluntad. Quiero agradarte, Dios, esa es mi meta. Quiero servirte, Dios, con toda mi fuerza. Quiero contribuir en la bella historia que transforma corazones y le muestra al ser humano el camino a la salvación. Quiero agradarte, Dios, esa es mi meta. Quiero servirte, Dios, con toda mi fuerza. Quiero contribuir en la bella historia que transforma corazones y le muestra al ser humano el camino a la salvación. ¿Qué tal, hermanos, hermanas, amigos y amigas? En esta hora damos inicio a este programa. Estamos dando la bienvenida a nuestros invitados especiales. Hoy tenemos nuestro misionero en Uruguay. Gustosamente él aceptó estar con nosotros. Está uno de sus hijos. Tendremos una programación espectacular, así que usted no se mueva. Y le invitamos para que usted esté atento a toda la programación de esta oportunidad y también pueda invitar a otros para que muchos puedan disfrutar de lo que será esta entrevista, donde estaremos hablando muy de cerca en lo que tiene que ver con la obra del Uruguay, una obra que el Señor usó la iglesia en Argentina, y estaremos hablando cómo se gestó todo esto. Aquí está con nosotros el hombre que conoce la historia, y no solamente la conoce, sino que la está viviendo, porque él es el misionero actual en Uruguay. Así que bienvenidos, y esperamos que Dios se glorifique en este programa. Pero Jehová había dicho: Padre, y a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y
Deciré, y serán benditas en familias de la tierra, y serán benditas en ti, en tu simiente, todas las familias de la tierra. Una promesa que le hace Dios a Abraham. Y Pablo, hablando de esa simiente, dice que Jesús es la simiente de la que se le habló a Abraham y que en Jesús, nuestro Señor Jesucristo, son benditas todas las familias de la tierra, incluyendo la familia de Uruguay. Para mí es un placer tener en esta hora con nosotros al hermano José Carlini, misionero por muchos años en la República del Uruguay. Hermano Carlini, bienvenido a este programa. Amén. Saludo a todos en el nombre del Señor. Hermano Jairo, muchísimas gracias por invitarme. Realmente es una bendición. Así que extiendo mi saludo es para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Es una alegría tener a este joven. Está con nosotros muchos años, su papá de pastor en Argentina, misionero ahora en Uruguay, casi toda su vida ha sido en el servicio a Dios. Bruno, bienvenido. Amén, pastor, Dios le bendiga, un gusto participar de este programa y bueno, saludar a todos los oyentes, desearles las más ricas bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Bruno Benjamín, que tienes un nombre bastante importante, porque Benjamín es un nombre muy importante, de mucha influencia en el Antiguo Testamento. Eres ese joven también con esa destreza y esa habilidad y ese llamado a servir a Dios. Amén, pastor, el sentimiento por la obra, siendo uno hijo de misionero y vivirlo todo en carne propia, es un sentimiento muy arraigado a mi corazón y creo que nunca me lo voy a poder sacar del corazón, esté donde esté. ¿Cuántos años tiene Bruno? Yo tengo 17, bueno, me faltan 3 meses para cumplir 18 años, pero la mayoría de mi vida, ya desde los 4 años, lo he pasado en la obra, en el ministerio, con mi familia. ¿Estudia Bruno en Uruguay? ¿Está estudiando? Amén, terminé el bachillerato el año pasado y ahora ya estoy estudiando en línea en una universidad de Argentina. ¿Qué carrera hace? Estoy estudiando licenciatura en enfermería para pasar a la carrera de medicina, si Dios quiere. Oh, mis hijas también se fueron por el lado de la salud. Tengo 3 y 2 están en salud. Una es nutricionista, doctora en nutrición, y la otra es odontóloga. Así que la salud, bienvenida Amén. a las familias misioneras. Amén. Bruno, creo que la guitarra es una aliada de usted o usted es un aliado de la guitarra. ¿Toca instrumentos en la iglesia? Amén, pastor. En la iglesia toco la batería, pero bueno, acá en casa como hobby toco la guitarra. Quisiera, Bruno, hoy exaltar a Dios con una hermosa canción y a la vez esas letras nos sean de bendición a Colombia y el mundo que está conectado escuchando esta entrevista. Amén, pastor. ¿Cómo no? Vamos a darle la gloria a Dios con una guitarra. Vamos a oír una hermosa alabanza que este joven de 17 años, casi levantado en el ministerio, su padre, pastor por muchos años en Argentina, actualmente más de 7 años de misionero en Uruguay. Este joven, como dice, desde los 4 años, está caminando ahí al lado de lo que es servir a Dios. Una hermosa melodía para nuestro Salvador. Amén. Ayúdame a mirar
busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Yo quiero vivir más siendo insensible a tanta necesidad por Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Amén. Gloria a Dios. Amén. Bruno Benjamín Carlini desde Uruguay, exaltando al que vive. Creo, hermano José Carlini, usted como misionero debe sentirse feliz de que sus hijos le sirvan al Señor también, al que nos ha salvado, nos ha comprado para la gloria de su nombre. Creo que la felicidad es grande, hermano José Carlini. Amén, hermano Jairo. Realmente uno como padre, no tiene mayor satisfacción que ver a sus hijos sirviendo. Y no solamente sirviendo, sino como en este caso, Bruno, como compañero de milicia, de alguna manera decirlo. Porque junto con mi esposa estamos los tres trabajando en el ministerio, o sea, trabajando en la obra misionera. Pero uno como padre ve esa realización, esa felicidad, ese gozo de ver a sus hijos en el camino del Señor. Uno ve tantos jóvenes perdidos en todo el mundo y tener la bendición que los hijos están en la brecha con uno mismo, y eso es una bendición que realmente no se podría comparar. O sea, no hay palabras para agradecerle al Señor ese privilegio que le da a uno de que los hijos estén en la brecha. Importante, los hijos de nuestros misioneros también sirviendo a Dios en la música, en la alabanza, enseñando a otros jóvenes a conocer a Cristo, identificados plenamente con nuestra misión. Pero, hermano José Carlini, en Colombia y en muchas partes del mundo se estarán preguntando, ¿quién es José Carlini? En este momento, ¿quién es José Carlini? Bueno, mi nombre completo es José Enrique. El segundo nombre es Enrique, José Enrique Carlini. Bueno, soy argentino, como se habrán notado, somos argentinos. Che, como se nos dicen por ahí. Somos argentinos, somos oriundos de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. La ciudad de Bahía Blanca está a 700 kilómetros al sur. Usted anduvo en una convención, anduvo por Bahía Blanca. Ahí estuvo en Bahía Blanca. Sí, ahí estuvo, sí, yo lo conocí ahí. Realmente tuvimos una tremenda bendición. Bueno, somos con mi esposa, la hermana Rosana Fassi, somos de la ciudad de Bahía Blanca. Mis hijos también son de la ciudad de Bahía Blanca. Somos de herencia italiana. Oh, Carlini, el apellido. Sí, mi abuelo italiano. Bueno, mi papá fue criado con esos principios. El abuelo de mi esposa también, italianos. Tenemos esa sangre italiana en nuestras venas. Pero somos, sí, de la ciudad de Bahía Blanca. Interesante esta entrevista, hermano Carlini, porque primero no sabíamos que, bueno, su apellido
sí tiene mucho que ver como de Italia, de tal manera que usted no tendría ningún problema de ser misionero en Italia porque tendría los papeles a la mano. Y bueno, esos son los orígenes, ¿no? Sí, Ahí están los genes. importantísimo. O sea que usted debe de gustarle la gastronomía mucho la pasta. Tal cual. Le pegó en el clavo, hermano Jairo. ¡Ay, bendito! Bueno, esa comida es deliciosa. Yo fui misionero, como usted sabe, muchos años en Nicaragua. Había una hermana que preparaba unos canelones Ah, de pasta. Y esos canelones, como dicen, ¡mamma mía! mamma mía. Tremendo. Deliciosa esa gastronomía italiana. Y en Argentina admiré mucho en la gastronomía la carne que creo que solo ahí en Argentina puede uno degustar esa carne, porque a uno le están trayendo y dele, es una carne suavecita. Oiga, qué cosa tan deliciosa, hermano José Carlini, ahí en Argentina. Sí, realmente Argentina característica es la carne, ¿no? Tiene una... es multicultural Argentina, multicultural, pero ha desarrollado su propia identidad también en cuanto a la gastronomía. Aunque hay que reconocer que mucha de la gastronomía que se dice argentina fueron heredadas, ¿no? Porque muchos inmigrantes y bueno, se hizo una mezcla y se sacó su propia comida. Pero el asado argentino tiene fama en todo el mundo, en todo el mundo. La carne argentina es muy buena. Aquí en Uruguay, por ejemplo, la carne es muy deliciosa, es muy similar. Bueno, tiene las mismas razas de ganado que Argentina y es muy húmedo el terreno, tiene buen pastizal, así que compiten con la carne argentina. Pero realmente la carne argentina, no, eso a veces los buenos restaurantes, rara vez le ponen a uno un cuchillo, sino que le ponen una cuchara y uno lo corta con la cuchara. Eso es para alardear, claro, como para alardear de que la carne es muy blandita. Los cortes son muy, sí, no, es muy delicioso. Se me hizo agua la boca ahora. Ah, el misionero Celestino Forero duró algún tiempo en Argentina, ahora él ya ha regresado a Colombia, hace esos asados, no le echa de esa sal que nosotros usamos, sino como una sal mineral, algo diferente, y también se ha hecho unos asados tremendos, sí, en Barranquilla, el hermano Celestino, creo, conocido de usted, hermano José Carlini. Sí, bueno, la sal sí es un mineral que normalmente se cosecha, vamos a decirlo, se extrae de la provincia de La Pampa, el centro del país. Es una sal mineral. Y la particularidad que tiene esa sal mineral que es muy salada, valga la redundancia, pero es más salada de lo normal. Pero la carne argentina en ocasiones, no toda, pero depende de qué carne uno le echa la sal y la carne absorbe lo que necesita. Solamente. Sí, casi nunca sale muy salado un asado, casi nunca. Tremendo. Bueno, ahora hablando de la gastronomía, vamos a pasar también a el pan, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Hermano José Carlini, ¿cómo fue el llamado de Dios para que usted, un hombre argentino, decidiera dejarlo todo y dedicarse al santo ministerio? ¿Cómo fue ese llamado? ¿Qué misionero usó Dios para hablar con ustedes y que se tomara esa decisión? Por favor. Bueno, por ahí, por el año 96, conocí al Señor, conocí esta iglesia y fuimos bautizados en septiembre del 96. Y fuimos bautizados por el pastor Benjamín Solórzanos. Él fue nuestro pastor, el que nos formó. Y me da gracia pensar que yo no sé qué pensaría el pastor Benjamín de mí, pero él me prestó un libro que es el del hermano Vildros, Bill el Pentecostal. Y entonces, como en mi profesión yo era mecánico, vamos a decirlo así, era el mecánico oficial del auto de él. Habíamos llegado a ese arreglo. Yo no quería que otro le toque el auto. Y entonces él me dijo que tengo un libro para prestarle, pero me tiene que asegurar que lo va a leer. Bueno, se lo recibí y lo leí, lo comencé a leer y el tremendo libro me impactó de semejante manera que lo leí en 2 noches, 3 noches me leí ese libro. Fue impactante a tal punto que me terminé tirando al piso diciéndole, Señor, usa mi vida.
pasaron por ahí como 3 meses y en el mes de marzo del año 2000, yo hacía poquito había recibido el Espíritu Santo. Y imagínense, uno nuevo con el Espíritu Santo, hermano Jairo, leyendo un libro así, ¿no? Claro. Fuego. Fuego puro, puro. Contaba la historia de la obra en Colombia y todo eso. Y hermano, yo ardía mi corazón, Señor, yo quiero que me use, yo quiero eso, quiero eso. Bueno, y en el marzo del año 2000, el pastor había estado hablando en un culto misionero precisamente, acerca del llamado de Pedro. Bueno, yo no sé qué pensarán algunos, pero lo mío fue muy puntual. Era una iglesia muy grande. Entonces yo estaba notando los últimos, ya se habían ido, el pastor estaba por allá adelante con la junta de diáconos. Y yo estaba solo en el fondo de la iglesia, del salón, anotando algunas cosas que me habían quedado. Y puntualmente yo sentí atrás mío una voz que me dijo, José, sígueme. Y me di vuelta porque atrás mío estaba la pared. Y digo, quedé traumado con el culto, porque fue tan fuerte ese culto. Eso se me ocurrió a mí. Digo, pensé, no, yo estoy mal. Y seguí escribiendo y la segunda vez me dice, José, sígueme y te haré pescador de hombres. Y entonces yo me tiré al piso ahí a decirle, Señor, use mi vida. Bueno, desde ahí hubo un cambio de convicciones, por decirlo así, o de valores, ¿cierto? Nunca más mi vida fue igual después de ese culto. Y entonces pasaron los años y uno al pie de la guerra, al pie del cañón, sirviendo en el evangelismo por aquí y por allá. Fue en el año 2007, fueron 7 años que estuve aprendiendo, aprovechando todo ese tiempo, a absorber todo lo que más podía. Y fuimos posesionados el 14 de noviembre como obreros en la ciudad de San Carlos de Bariloche, en la Patagonia Argentina. Ahí estuvimos trabajando. Entonces ahí Dios empezó como a golpearme otra vez la puerta. Dios nos usó grandemente, sucedieron cosas extraordinarias, eso fue algo maravilloso. Pero un día yo estaba orando en el altar, una madrugada que tuve el deseo de quedarme orando, pero resulta que no fue un deseo, sino que fue que Dios quería hablar conmigo, solo que yo no sabía. Y yo estaba orando y siempre tengo la costumbre de tener la Biblia a mano. Y entonces estaba leyendo Isaías. Y cuando llegué en el capítulo 55, cuando llegué al versículo 5, que dice, he aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, el Santo de Israel que te ha honrado. Esa noche tuve una experiencia cual nunca la había tenido. Empecé a mirar no hacia los límites del país, porque ya a esa fecha uno ya estaba sirviendo en los comités nacionales de evangelismo, sino a mirar hacia afuera, a mirar hacia el mundo, sin saber lo que Dios tenía uno preparado. Bueno, ya por el año 2011, 2012, ya estaba trasladado en la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, y yo estaba trabajando en la computadora acá y haciendo la enseñanza para el domingo, y otra vez una voz que me dijo, José, necesito tu vida. Y entonces yo me quedé otra vez desorientado, pero digo, yo creo que ya sé por dónde va esto. Y volvió la segunda vez y me dijo, José, necesito tu vida. Y entonces yo me dejé todo y me arrodillé a orar y le dije, Señor, usted no tiene que pedirme algo que yo ya le di, es suya. Y volvió y me dijo, José, necesito tu vida. Yo dije, esto es serio, 3 veces lo mismo, esto es serio. Bueno, pasaron un par de meses y tuve una experiencia en el altar solo en la madrugada, una experiencia extraordinaria, que nunca, eso es lo que me ha sostenido de pie en los peores momentos de la obra misionera o en los momentos difíciles de la obra misionera. Y entonces fue que el Señor me mostró algo, que yo estaba a la orilla de una playa, y del otro lado había el mar turbulento, y del otro lado se veía como una isla, y se veía gente. Y entonces yo estaba arrodillando y el mar estaba furioso,
Estaba arrodillado ahí y miraba hacia adelante callado. Y alguien se me paró al lado mío y me dijo, José, esa gente no tiene tu bandera, no comen tus comidas, ni tienen tus costumbres, pero se están perdiendo. Entonces yo miraba todo y se veía hombres, personitas así en la lejanía. Y me dijo, si quería ir, ¿quieres ir a predicarles? A decirles que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo miraba el mar. Y eso estaba furioso. Y entonces yo le dije, Señor, si usted va en la barca conmigo, yo voy. Pero si no has de venir en la barca, yo no voy. Y él me dijo, yo voy a estar contigo. Y ahí se terminó, no fue un sueño eso para nada, fue algo que me pasó en oración. Y bueno, y ahí surgió que eso fue como en junio del 2012. En marzo del 2013, con el que ahora es, con el presidente de la iglesia en Argentina en ese entonces, el hermano César Brito, estábamos haciendo un trabajo en el sur. Y entonces íbamos viajando y él me habló acerca de Uruguay. Y bueno, ahí comprendí todo. Ahí comprendí, ahí vi que Dios me estaba llamando para sacar el evangelio para otro lugar. Hermano Carlini, hay algo importante porque Argentina es separado del Uruguay solo por el río La Plata. Y uno cruza ese río en cuántos minutos, creo que no es mucho. Yo estuve en Uruguay también. Esa vez que estuve en Bahía Blanca, estuve en Uruguay, yo quería conocer, darme cuenta, quería predicar ahí en la plaza, yo me quedé en un hotel, ahí en el parque de Uruguay, esas ganas de predicar sin conocer a nadie. Claro. Pero Dios le da esa visión, porque realmente fue como un éxtasis. Sí, tuvo, no está dormido, no es algo que usted lo está viviendo en el altar. A partir de ahí, ¿sabe usted que se va a abrir obra en Uruguay o ya había obra en Uruguay? Detalle importante. El hermano, antes que nosotros estuvo el hermano Alejandro Spensieri y la hermana Milena, por el año 2009. Ellos estuvieron ahí, ellos ingresaron a Uruguay como en el 2010. Por ahí como esta fecha, porque Uruguay este año está cumpliendo 11 años la obra, aquí. Entonces el hermano Alejandro y la hermana Milena ya estaban ellos trabajando. Ya estaba trabajando. Eso fue todo el misionero por entonces era el hermano Hernández, David Hernández. Creo que cuando usted fue estaba también el hermano Jimmy Cardona, el hermano Jimmy, la hermana Nancy. Y entonces yo tengo ese trato con Dios, directo con Dios, a mediados del año 2012 y exactamente un año después, en julio del 2013, el 6 de julio del 2013 fuimos posesionados como los obreros. Ahí el hermano ya le había cumplido el ciclo, él hizo un trabajo, le tocó abrir la brecha, él hizo un trabajo extraordinario y bueno, y nosotros fuimos enviados a continuar el trabajo. Pero sí, ya estaba el hermano Alejandro y la hermana Milena. Así es, ya recuerdo al hermano Spensieri, el trabajo que hizo, y claro, estoy pensando en algo. Ahora son ustedes los nuevos misioneros de Uruguay, van y los posesionan. ¿Hay alguna diferencia entre ser pastor por muchos años en Argentina y luego ser ubicado, posesionado como misionero de un país vecino, en este caso Uruguay? La diferencia es muy amplia, muy amplia. Creo que a todos misioneros le debe haber pasado. Porque lo primero que uno cuando es pastor en el país de uno no tiene en sus espaldas la responsabilidad de todo un país como le toca a un misionero, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, en Argentina, nuestro hermano Julio tiene todo el peso de la obra en Argentina sobre la espalda de él, tiene un equipo de trabajo, gracias al Señor, todo extraordinario. Pero cuando uno es pastor local, uno sabe que por encima de uno está el otro, el más alto, el que tiene más autoridad, el hombre de Dios, el hombre que tiene esa unción diferente, vamos a decirlo así. Y entonces, cuando uno es trasladado aquí,
yo me encontré, o cayó sobre la vida de uno, fue reposar sobre la vida de uno, la responsabilidad de todo un país, la salvación de todo un país. Ya no es una ciudad, ya no es una provincia o un estado o un departamento, ahora es todo el país encima de uno. Y entonces, pero hay algo que hay que notar, que hay que remarcar, que el trato de Dios pasa a ser diferente. No es el mismo trato que uno tenía con Dios cuando es pastor local, sino que hay un trato diferente ahora con Dios. Yo escuché al hermano Edras Barranco cuando nos visitó en un seminario en Buenos Aires. Él dice, bueno, cuando uno ya no es misionero, hay ciertos privilegios que ya no tiene, en Dios, ¿no? En Dios. Entonces, hay una diferencia muy grande. Primero, por la responsabilidad, pero segundo, también la diferencia es el trato de Dios. Dios trata diferente con la persona. Es como cuando uno pasa a ser de empleado de un patrón a ser el patrón, por decirlo de alguna manera. En cuanto a responsabilidad, lo digo, ¿no? En cuanto a responsabilidad. Entonces, todo ese peso cae ahora sobre uno y la mirada le cambia todo. Y bueno, eso es algo importante. Hermano Carlini, Sí. Dios le permite tener ya 7 años o cuántos obreros. Bueno, se cortó en el momento que me estaba hablando hermano Jairo. Obreros por el momento no tenemos. O sea, se está gestando porque Uruguay es un país laico, es un país altamente resistente al Evangelio, muy resistente. Obreros no tenemos puntualmente ya. Tenemos un trabajo estratégico que estamos haciendo con diferentes matrimonios, pero la obra ha avanzado y en ocasiones hemos sufrido algunas pérdidas, por decirlo de alguna manera, en las que uno como pastor decía, si este sigue este camino, seguramente será el obrero más adelante. Y uno tiene que ver, lastimosamente, tiene que ver como a veces los planes, esos se frustran. Pero sí Dios viene preparando el corazón de los uruguayos y estamos trabajando, uno como pastor está trabajando en esa área, preparando el corazón y hacerle ver a los uruguayos la necesidad que tiene Uruguay de que se levanten obreros mismos de Uruguay, de que tengan esa identidad con la causa del Señor y el Señor y su país. Así que se está trabajando fuertemente en eso. Muy bien, estamos contentos en esta programación misionera. Tenemos a nuestro misionero José Enrique Carlini en la República del Uruguay, su hijo Bruno Benjamín está con nosotros, estamos escuchando experiencias muy bonitas, así que le invitamos a que no se despegue, porque queremos dejar que Bruno Benjamín también nos comparta algunas experiencias. Un joven de 17 años que desde los 4 años está ahí al lado de su papá. Su papá ha sido un hombre llamado por Dios, experiencias sobrenaturales, Dios lo ha llamado directamente, ha oído la voz que le dice, ha visto cosas en visión y yo creo eso porque lo hemos vivido, también hemos oído, hemos visto y por eso, Bruno Benjamín, hay algo que quisiéramos preguntarle. ¿Cuál es el aporte de Bruno Benjamín al ministerio del hermano José Enrique Carlini en Uruguay? ¿Qué papel juegas allí? Y juego en el ministerio de mi papá, juego a veces el papel de compañero, de acompañarlo a muchos lugares. A veces hacemos viajes misioneros bastante seguido, una vez al mes, 2 veces al mes, a otras ciudades y nada, a uno le toca estar ahí al lado, apoyarlo, ayudarlo, porque no olvidemos que los misioneros también son personas y la familia está para ser el pilar ahí al lado del ministerio tan lindo que tiene mi papá. Así que le toca ser a uno el compañero, el ayudante, el secretario a veces, y bueno, estar ahí al pie del cañón con él. Bruno Benjamín, ¿ha sentido alguna vez algo que arde en su corazón para dedicarse como su papá por entero a servirle al Señor, sea Uruguay, Argentina, Colombia o cualquier lugar del mundo? Amén. El sentimiento
sí, ya hace algunos años que ese sentimiento en el corazón uno no se lo puede quitar. A veces me he confundido por pensar quizás este es el sentimiento que siento por estar en la familia de un pastor, por ser el hijo de un pastor. Pero bueno, uno ahí en la obra, uno aquí en la obra, se va viviendo todo eso de cerca y ese fuego a uno lo contagia, ese sentimiento en el corazón por los uruguayos. Es un sentimiento que abarcó mi vida completamente y el cambio de prioridades también se hace crucial en la vida de uno, tanto en la vida del misionero, el cambio de prioridades, como en la vida de la familia. El sentimiento por los uruguayos es una de las prioridades de nuestros corazones y de mi corazón también. Bruno Benjamín, ¿de qué cosas tiene que privarse usted por ser hijo de misionero? ¿Y qué otras cosas disfrutas por ser hijo de misionero? Bueno, al decir privarse, uno no lo hace como diciendo que eso que es algo malo. Son sacrificios que uno tiene que hacer por servir a Cristo y como sabemos, el Señor Jesucristo, a todas las personas que ha usado y que ha manifestado su gloria en ellos, han tenido que hacer sacrificios. Uno para servir al Señor Jesucristo tiene que hacer sacrificios en su vida. Ahora, como primer cosa, podría remarcar quizás la familia. Uno no está en los eventos importantes de la familia, uno no puede estar cerca. Por ejemplo, mi hermano está viviendo en Argentina y de muchas cosas no hemos podido participar o no hemos podido estar presencialmente con ellos, y son eventos importantes en la vida de ellos y en la vida de uno que uno tiene que sacrificar, que uno tiene que privarse de eso para servir a Cristo, pero en ningún momento se lo piensa como, o al menos yo en ningún momento lo pienso como algo malo, sino que es como las prioridades de uno. Uno está acá para servir y cuando está sirviendo tiene que hacer sacrificios, sí o sí. Bruno Benjamín, Dios le permite disfrutar de algunas cosas por ser hijo de misionero. ¿Cómo de cuáles? Amén. Esta es una pregunta muy linda. El Señor Jesucristo en la obra misionera a mí me ha permitido disfrutar muchas cosas. El amor de los hermanos que le tienen a uno como hijo de pastor, como hijo de misionero. También las expectativas que tienen en uno es algo muy lindo. Y ese compañerismo, uno siempre en la obra misionera encuentra hermanos en la iglesia que son como amigos para uno, que ya el amor ese de hermanos en Cristo a uno lo fortalece mucho y puede disfrutar de la iglesia en unidad y el amor que hay en la iglesia en todos. ¿Alguna cosa que quisiera hacer como un buen aporte para la obra en Uruguay? Llevas casi 8 años en Uruguay, llegaste a Uruguay de 9 añitos y ya conoces la iglesia, los hermanos, todo. Si estuviera a su alcance y pudiera hacerlo, ¿qué harías por la obra en Uruguay? Y esa también es una pregunta complicada. No sé, en este momento diría qué no haría por la obra en Uruguay. Es un amor inmenso que le siento a esta obra y siento que si algún día estoy lejos de Uruguay, ando por algún otro lugar, por otro país, o algo de eso, siempre siento que voy. Mi frase, por decirlo así, es que cuando estén en otro lado, o si yo estar en otro lado, yo voy a ser un uruguayo más y voy a luchar por Uruguay, esté donde esté. Bruno Benjamín, usted sabe que la iglesia en Colombia es una iglesia misionera que tiene misioneros en todo el mundo casi, en muchos continentes, porque tenemos en Austria, porque la iglesia en Estados Unidos lo envió, pero la iglesia en Estados Unidos es nuestra hija, como también la de Ecuador, Perú, Bolivia y esta hermosa jovencita que es la iglesia en Argentina. ¿Qué piensa usted respecto de nuestras autoridades en Colombia y de la iglesia en Colombia? Cuando miras a Colombia, ¿qué piensas de la iglesia en este país, de su labor en el mundo misionero?
Y es un sentimiento muy grande el que tengo por la iglesia en Colombia, un amor inmenso por las autoridades que se han encargado de siempre estar pendientes de la iglesia en Uruguay, siempre estar para nosotros como esa madre está para su hija. Y cada uno de los hermanos también, de los hermanos en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que hacen su aporte misionero, que hacen no solo su aporte económico, sino sus oraciones, sus ayunos que tienen por la obra misionera. Decirles que muchísimas gracias a los hermanos, que sigan orando. En la obra misionera es un trabajo muy fuerte, se necesita mucha oración y compañerismo también de todas las familias misioneras. Gracias a Dios yo conozco a varios hijos de misioneros con los que me llevo muy bien. Y bueno, el amor que siento por la iglesia en Colombia y por cada una de las familias misioneras, las autoridades y los hermanos es inmenso. ¿Ha venido a Colombia en alguna oportunidad, Bruno Benjamín? No, en Colombia nunca he estado, sin embargo están mis planes. Tengo amigos en Colombia, gracias a Dios, así que si Dios quiere, estaré por allá. Una pregunta un poquito así como, eres un muchacho, va a cumplir 18 años, está estudiando en la universidad, de pronto algún día te vas a enamorar, tienes colombianas, tienes argentinas, tienes uruguayas. ¡Ay, bendito! ¿Qué harías, Bruno? Hay poder, pastor. Nada. No, por ahora, que sea lo que Dios tenga planeado para mi vida, no tengo una nacionalidad preferida. Y una más. Amén. ¿Te gusta el deporte, Bruno? Amén, me gusta el deporte, soy un aficionado por el fútbol y bueno, también estoy en ese sentimiento por Uruguay, ese partido que miro cuando juega Uruguay ya sean mundiales, eliminatorias, siempre estoy ahí al pie del cañón por Uruguay. Resulta ser de que tenemos 3 finalistas, Colombia, Argentina y Uruguay. Eres argentino, uruguayo y sientes amor por Colombia. ¿Qué haces? ¿Quién debe ganar, Bruno? Uy. Esa pregunta es muy complicada. Voy a tener que traicionar a su patria. A mi nacionalidad la voy a tener que traicionar. Sí, a mi patria la voy a tener que traicionar. Pero bueno, yo ya hice, cuando estaba en el secundario, ya hice la promesa a la bandera uruguaya, así que tengo que cumplir mi promesa y me voy por Uruguay. ¡Ay, bendito! Qué bien, Bruno, estar compartiendo este programa. Bruno Benjamín Carlini, hijo joven de 17 años, hijo de nuestro misionero en Uruguay. ¿Quiere regalarnos otra hermosa melodía para el deleite nuestro y para la honra y gloria de Dios, hermano Bruno? Amén, pastor, ¿cómo no? Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad.
tu fidelidad. Hermano José Enrique Carlini, ¿ha sido fiel Dios a lo que nos ha prometido? Un día, Benjamín Solórzano, un pequeño pero gigante hombre que hizo un trabajo hermoso en Argentina, ahora como misionero en Chile. Yo lo conozco, un hombre muy alegre, un anciano calidad. Dios lo usa a él para que usted venga a este reino, vive feliz. La promesa del Señor no ha faltado, él ha sido fiel a lo que él ha prometido. Hermano Carlini, en su época de filigrés, de miembro de la iglesia, en su época ministerial como pastor y ahora como misionero, ¿ha sido fiel Dios a sus promesas? Uy, eso es realmente, uno se queda maravillado que Dios es muy fiel. Cuando, gracias a Dios, hay que remarcar también gracias a Dios por los hombres que Dios usó en la vida para forjar la vida de cada uno y que nos ha mostrado la fidelidad de Dios. Uno ve la fidelidad de Dios inicialmente a través de ellos, ¿cierto? Pero después uno la empieza a vivir, empieza a experimentar. Y entonces uno empieza a ver que la fidelidad de Dios va mucho más allá de nuestra mirada, va mucho más allá de nuestro concepto de fidelidad, va mucho más allá. Bueno, eso es algo propio de Dios, ¿no es cierto? Es algo propio de Dios. Pero uno, estos días inclusive yo le decía a los hermanos aquí en la iglesia en Uruguay, cuántas veces Dios nos apretó la mano y nos sostuvo, aun cuando nosotros en los inicios uno ha querido flaquear o ha flaqueado, o en algún momento le ha fallado a Dios, y la fidelidad de Dios ha sido tan fuerte, pero tan fuerte que yo creo que en mi vida personal la fidelidad de Dios ha sido fundamental en mi vida. En mi vida ha sido muy fundamental. Dios ha cumplido todas sus promesas. Ya uno en el ministerio como pastor, inclusive algo en lo que Dios trataba conmigo, por cuestiones de infancia que uno le tocó vivir, situaciones, cuando se hablaba de la obra misionera, yo le dije, Señor, yo quiero serte sincero. Yo hay 3 cosas a las que le tengo miedo, ¿cierto? Entonces yo se las mencioné a Dios. Y Dios escucha todo, hermano Jairo, Dios escucha todo, todo. Y un día en la predicación del pastor, Dios me contestó esos temores. Él me dijo que, me recuerdo que él me dijo, y estos días me lo volvió a repetir, inclusive por una enseñanza de nuestro misionero Julio, las mismas palabras. Si tú te haces cargo de mis cosas, yo me haré cargo de las tuyas. Y entonces, en estos años, me acuerdo que en una situación crítica que vivimos como familia, entonces surgió la necesidad y yo dije, vamos a orar. Y en esa oración yo le dije, Señor, ¿te acuerdas que un día me dijiste que si yo me ocupaba de tus cosas, tú te ocuparías de las mías? Y entonces quiero traer a la memoria esas palabras que tú me dijiste, Señor, para que tu mano poderosa de gracia, de poder, de sanidad, pueda intervenir. Y hermano Jairo, eso fue inmediatamente. No hubo más que orar por eso. No hubo más que orar por eso. Porque Dios respondió instantáneamente. Hermano Carlini, me alegra lo que usted dice. La Biblia dice que el Señor es fiel, que Él permanece fiel. Eso es uno de sus atributos, la fidelidad, por encima de lo que somos y hacemos. Esa experiencia que usted dice es una de muchas que ha tenido. Quisiéramos oír alguna experiencia que ha marcado su vida, aparte de esas manifestaciones audibles y casi visibles de Dios a su vida. Un milagro, una sanidad, una conversión de alguien, la resolución de un conflicto. Queremos que nos comparta, el tiempo se nos está acabando, pero quisiéramos oír algo al respecto de eso, hermano José Enrique Carlini. Bueno, si hay algo, hablando de la fidelidad de Dios, si hay algo que Dios ha sido fiel, siempre ha sido a su palabra.
su palabra. Yo recuerdo una primera experiencia de muchas, porque hay muchas, ¿cierto? Pero la primera experiencia a la fidelidad de Dios a su propia palabra, que estamos nuevitos, yo hacía 6 meses estaba en el ministerio en San Carlos de Bariloche, y el hermano Benjamín nos había visitado y había bautizado a unos ancianos, y resulta que al anciano se le gestionó un cáncer en la vejiga. Y yo recuerdo que el hombre, el anciano, mandó a buscarme, y entonces le dije, él me dijo, usted me predicó que Dios es todopoderoso, usted sáneme. Y yo con 6 meses de ministerio no sabía qué hacer. Y entonces me acordé de la palabra de Dios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y entonces yo dije, bueno, vamos a orar confiando en la palabra de Dios. Y yo le dije al hombre, ¿usted cree que Dios lo puede sanar? Sí, yo creo, me dijo. Bueno, mire que eso, el hombre estaba en una cama, ya largaba olor, eso era metástasis. Y entonces yo le apoyé la mano en el hombro de él. Él estaba acostado, apoyé la mano en el hombro de él y dije, Señor, confiando en tu palabra, que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, yo te ruego que cumplas tu palabra en este hombre para que tu nombre sea glorificado. Bueno, cuando terminé de orar no pasó nada. Y yo le dije, bueno, mañana yo a las 6 vengo, ¿vio? Y entonces nos fuimos para casa y yo me fui para el templo a orar. Y preguntándome, pero ¿desde cuándo Dios hace sanidad por sesiones? ¿O la hace o no la hace? Pensaba yo, uno combatiendo con la mente, peleando ahí con la mente. ¿Desde cuándo Dios hace sanidad por sesiones? Y francamente uno sentía ese sentimiento de frustración. ¿Y qué le voy a decir ahora al hombre? Entonces íbamos con el hermano que me llevaba. Íbamos y francamente, hermano Jairo, yo no quería llegar porque ¿qué le voy a decir ahora? ¿Qué le voy a decir ahora? Vamos a orar otra vez. ¿Y qué le voy a decir ahora? Bueno, y resulta, el hombre no se movía. El hombre estaba inmóvil, ya todo. Imagínense cómo estaba ese hombre. Cuando llegamos a la propiedad, una casa que estaba como de la calle, estaba como 40 metros al fondo. Cuando llegamos a la propiedad, nos bajamos y se abre la puerta y el hombre, que estaba todo hinchado, todo mal, el hombre sale delgadito y sale corriendo. El hermano, un anciano, como de 75 años, y gritando, gloria a Dios, pastor, anoche mientras dormía, Dios me sanó. Decía él. Y yo, imagínense nosotros, hermano, es un gozo, una alegría, porque Dios es fiel aun cuando nosotros no vemos cómo Él está haciendo las cosas. La fidelidad que Dios tiene a su palabra y a su obra es inquebrantable. Hermano Carlini, usted nos está diciendo algo impresionante. Ahora, mientras estamos en este programa, alguien puede ser sano. Amén. Alguien puede ser libre. Totalmente. Alguien puede ser impactado porque lo que estamos compartiendo en este programa es real. Ajá. Me gozo saber que por encima de nuestras debilidades de pensar, de las luchas mentales, Dios obra. Amén. Hermano Carlini, ¿alguna cosa en Uruguay ha hecho Dios que lo ha impactado a usted? Uy, acá ahora en Uruguay, Dios me ha sorprendido, porque yo recuerdo que cuando veía todo esto, que uno decía, Dios mío, esta ciudad entregada a la idolatría, ¿cómo hago? Era como una gota de agua en el desierto, lo que podría decir. Y entonces yo comprendí las palabras que me decía el hermano Alejandro, el que se fue, el hermano que cumplió su trabajo y se fue. Comprendí todo lo que él me contó cuando íbamos de camino. Y entonces yo dije, Señor, ¿cómo voy a hacer? Señor, ¿cómo voy a hacer? Y realmente el Espíritu Santo le hace recordar versículos que dice, el Espíritu Santo, convencer el mundo de pecado, no tú. Tú no tienes que convencer a nadie, el Espíritu Santo. Y yo recuerdo que lo que se veía imposible se convirtió en realidad. La conversión de los uruguayos fue algo impresionante. Cómo Dios derroca de la mente de ellos el poder del Espíritu Santo tan fuerte, derrocando, sacando ídolos, sacando creencias, modificando cultura, no modificando la cultura, sino esa cultura de pecado, sacándola. No, eso es algo extraordinario.
cuando me toca regresar para Argentina otra vez, me voy con algo, con una riqueza en mi alma de saber que Dios es mucho más poderoso de lo que uno se imagina. Dios, la conversión de los uruguayos, los jóvenes, sobre todo, hermano Jairo, algo que preocupaba muchísimo, ¿sabe qué era? La llenura del Espíritu Santo. Me desesperaba. Había bautizados, había convertido, pero no había llenura del Espíritu Santo. Y gracias al Señor, en el año 2019, por octubre, fuimos a una convención en Argentina. Dios llenó a unos hermanos uruguayos con el Espíritu Santo. Pero cuando regresamos, yo quería que el fuego caiga acá. No que ir a buscar fuego, que caiga acá. Bueno, usted seguramente se identifica con todo esto, ¿no? Y entonces, en octubre, principio de noviembre del 2019, el Espíritu Santo cayó aquí. Y eso, hermano, eso no ha dejado de estar. El Espíritu Santo mire, una de las cosas, usted sabe, a una señora de creencia trinitaria de muchos años, solamente un texto bíblico bastó para desmoronarle todo eso. Ella ahora está bautizada en el nombre del Señor. Pero ella, solamente un texto bíblico. San Juan capítulo 14, versículo 7. Eso fue el que la señora quedó impactada. Ver cómo en Uruguay Dios tiene planes específicos. Amén, hermano Carlini, maravilloso lo que nos está contando, milagro de sanidad, una persona muriéndose de cáncer, un milagro de Dios lo sana, pero el milagro más grande es el nuevo nacimiento. Ajá. El poder ver que la gente, porque que se sana de cáncer, de COVID, de la enfermedad que sea, el Señor lo sana, pero algún día tiene que volver a morirse de algo. Claro. Pero el que Dios salva es salvo. Es el milagro más grande. Amén. El tiempo se nos acabó, hermano Carlini, hermano Bruno. Lamentablemente se nos fue el tiempo y ya no nos queda sino despedirnos. Nos va a tocar hacer otro programa, hermano Carlini. No sé si usted acepta. A la orden, a la orden. Gracias, hermano Carlini. Y Bruno, ¿se apuntaría a otro programa? Amén, pastor, ¿cómo no? Con gusto. Ok, Bruno, unas palabritas así cortas de despedida de este programa, de la gente que nos ha estado mirando desde diferentes naciones. Amén. Bueno, un saludo a todos los oyentes. Hermano Jairo, muchísimas gracias por estar al tanto y por invitarme también a este programa y bueno, mucha felicidad en mi alma ahí de que en Colombia nos tengan en cuenta. Que los bendiga. Amén. Estamos también y hemos oído al hermano José Enrique Carlini. Su padre y su abuelo italiano, él argentino, hoy casi uruguayo también. Ha sido una alegría tenerle, hermano Carlini. Queremos oír sus palabras para despedir este programa. Bueno, extenderle el agradecimiento a la hermosa iglesia en Colombia, al hermano Álvaro, al hermano Reinel, personas como ellos, como ustedes. Realmente uno, en mi caso personal, yo miro y admiro a la iglesia como un hijo admira a la madre. Uno ve la iglesia en Colombia, no sé si está bien la palabra decirlo, pero uno se siente orgulloso de la iglesia. No sé si está bien, pero uno se siente orgulloso. Cuando nos dicen, ¿y usted a qué pertenece? A la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, con identidad propia. Un saludo muy grande y muchísimas gracias, mis hermanos. Muchísimas gracias. Qué bendición. De esta manera estamos llegando al final de este hermoso programa y estoy feliz de haber tenido a nuestro hermano Carlini, misionero en Uruguay, a su hijo Bruno Benjamín. Esperamos seguir conectados a esta programación. Y a todos los que en cualquier lugar del mundo nos escucharon, muchas gracias. Que Dios les bendiga ricamente. Éxitos. Y hasta una próxima ocasión. No buscábamos amarle, pero anhelábamos ser amados. No
que descendió y vida eterna nos regaló. No buscábamos amarle, no buscábamos agradarle, pero esperábamos aceptación. Pero en sus planes existía tanto amor que descendió y vida eterna nos regaló. Quiero agradarte, Dios, esa es mi meta. Quiero servirte, Dios, con toda mi fuerza. Quiero contribuir en la bella historia que transforma corazones y le muestra al ser humano el camino a la salvación. Señor Jesús, quiero entregarte hoy mi vida y mi adoración. Quiero ser útil en tu obra, ven y lléname de tu unción. Dejo atrás hoy mi pasado, los errores que me hacían desmayar. Que se cumpla tu palabra en mí, tenías tu voluntad. Señor Jesús, quiero entregarte hoy mi vida y mi adoración. Quiero ser útil en tu obra, ven y lléname de tu unción. Dejo atrás hoy mi pasado, los errores que me hacían desmayar. Que se cumpla tu palabra en mí, venías tu voluntad. Quiero agradarte, Dios, esa es mi meta. Quiero servirte, Dios, con todas mis fuerzas. Quiero contribuir en la bella historia que transforma corazones y le muestra al ser humano el camino a la salvación. Quiero agradarte, Dios, esa es mi meta. Quiero servirte, Dios, con todas mis fuerzas. Quiero contribuir en la bella historia que transforma corazones